Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bien, usted, profe. Buenas, profe, ¿todo bien? Bienvenidos al curso, otro curso, bueno, otro curso no, otra clase más del circuito de corriente alterna. El día de hoy vamos a seguir con la temática, pero antes de eso vamos a ver un pequeño repaso. Algo que noté en los quizzes fue que olvidaron cómo elevar un número complejo a a la potencia n. Entonces me parece que había varios casos donde donde se tomaba un número complejo, ya sea en forma rectangular, y se elevaba una potencia 7 o una potencia 10. Resulta que resolver este problema es relativamente sencillo utilizando la fórmula de Moivre, que es la que vamos a estudiar a continuación. Entonces, la fórmula de Moivre nos dice simplemente que para elevar a la n un número complejo, tomamos el valor absoluto, es decir, la norma o el módulo del número complejo, lo elevamos a la n y el ángulo se eleva a la n. Entonces, eso nos lleva al siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos, supongamos que tenemos un número en forma polar, como por ejemplo este que tengo acá, y deseamos elevar este número a una potencia, y puede ser una potencia bastante grande. Estamos hablando de que podría ser tal vez elevarlo a a la 10 o a la 12. Digamos a la 12. La ley de Moivre nos dice que es suficiente con elevar este valor a la 12, entonces nos quedaría 1 a la 12 y luego multiplicar el ángulo por 12. Nos quedaría 240 ángulo. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, este es el procedimiento que tenían que seguir utilizando la fórmula de Moivre. Tienen que seguirlo en el pin número 1. Esto sería igual a 1 ángulo de 240. Ahora, en caso de que tengan un número en forma rectangular, ¿qué harían? Pasarlo a forma polar, profe. Correcto. Entonces, supongamos que quieren elevar un número a la 21 y el número está escrito en forma rectangular. En este caso, lo primero es pasar el número en forma polar y una vez que lo tienen en forma polar, aplican la ley de Moivre, la fórmula de Moivre. Entonces, este ejercicio se lo dejo a ustedes para que lo hagan les doy 5 minutos para que lo hagan en sus cuadernos. Vamos a contar 5 minutos
y en 5 minutos se lo resuelvo yo. Me parece que acaba de entrar una persona. En este momento estamos resolviendo un ejercicio utilizando la fórmula de Moivre. Entonces, les comentaba que el primer paso era pasar de forma rectangular a forma polar. Entonces, este ejemplo en particular, si ustedes lo pasan a forma rectangular, se vería de esta forma. Y eso sería en forma polar. Ahora, el siguiente paso es elevar este número a la 21, que quedaría, de hecho, quedaría un número muy, muy bonito, que sería 2 elevado a la 21 medios. Y ángulo de 45, que es multiplicar 45 por 21. Entonces, multiplican el ángulo 45 por 21. ¿Qué ángulo le daría eso? 45 por 21. 945. Perfecto, 945. Es así como resolvemos este tipo de ejercicios. Este fue el ejemplo número 2. Hagamos otro ejemplo, hagamos el ejemplo número Profe, 3. perdón, profe, ¿Sí? ¿de dónde sé que salió esa raíz de 2? Perdón, esa raíz de 2. Ah, es cuando toman este número que está en forma rectangular y lo pasa a forma polar. Me dice que está mal calculado. Sí, lo que tienen que hacer es tomar este número que está en forma rectangular y lo pasan a forma polar. Pero sería entonces, es poner la parte imaginaria sobre o eso es para sacar el ángulo. No sé, me está preguntando cómo pasar un número de forma rectangular a forma polar. Sí, sí, pero es que no sé si estoy confundido con la fórmula. Eh, bueno, eso lo vimos creo que en la primera clase. O sea, me está preguntando cómo es que se acuerda de las fórmulas. Eran dos fórmulas muy sencillas. Voy a revisar, profe, sí, estoy revisando. Ok, vamos con el ejemplo 3, que va a ser igual bastante sencillo. Eh, en este caso vamos a elevar este numerito, lo vamos a elevar a la 10.
Entonces, igual, un ejercicio muy sencillo. Calculamos el ángulo y calculamos el radio. En este caso en particular, el radio es igual a 3 cuadrada de 10 y el ángulo es la cotangente de 3 entre uno. La cotangente de 3 es básicamente. La cotangente de 3 nos da un ángulo de 71,6. Entonces notaría 71,6 es el ángulo. Eso está elevado a la 10. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar ese numerito y elevarlo a la 10 y el ángulo multiplicarlo por 10. Ahí estamos aplicando la ley de Moivre. Entonces, nótese que es así como en lugar de multiplicar 10 veces, de hecho son más de 10 veces, es decir, en lugar de hacer esta potenciación que es bastante larga, lo pasan a forma polar y en forma polar es mucho más sencillo. Nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 10 elevado a la 5 y el ángulo nos quedaría 716. Yo para ser más exactos, nos quedaría 715,7. 715,7. Entonces, es así como aplican la ley de Moivre a estos ejercicios que tenían en el quiz. Ahora, habiendo visto esto, vamos otra vez al concepto de impedancia. En corriente alterna, las bobinas y los condensadores ofrecen una posición al paso de la corriente. Se llama impedancia de un elemento cualquiera y se denota con la letra Z. Entonces, tanto las bobinas como los condensadores en corriente alterna se oponen al paso de corriente. Y eso lo cuantificamos a través de un concepto que se llama impedancia. La unidad que se utiliza en el caso de la impedancia es el ohmio. La impedancia vimos que de un resistor es igual a la resistencia, pero en el caso de una bobina tenemos el concepto de reactancia que se calcula al multiplicar la frecuencia angular por la inductancia y en el caso del capacitor, no, bueno, este no es el capacitor, esta es la impedancia de la bobina o el inductor, que se obtiene al multiplicar la reactancia por J. En el caso del condensador, tenemos la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva se obtiene a dividir 1 entre la frecuencia angular por la capacitancia. Eso nos lleva a la impedancia de un condensador, que es esta ecuación que tenemos acá. Aquí no es J, sino es menos J, por cierto. De hecho, esto es lo mismo que escribir esta expresión de acá. Digamos, esto que está aquí es lo mismo que esto. Si multiplican J arriba y J abajo, les da menos J. Eso nos lleva al siguiente ejemplo. Fíjense que tenemos una fuente senoidal
una inductancia, una resistencia y un capacitor. Se nos pide que calculemos el fasor corriente y luego el fasor voltaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el voltaje de la fuente de alimentación y pasarlo a su forma fasorial. En la clase anterior vimos cómo hacer ese cálculo. Es un cálculo muy sencillo. Entonces, había una tablita, ya les muestro la tablita, que la tengo por aquí guardada. Esta es la tablita mágica que nos permite pasar las funciones senoidales en el dominio del tiempo a la forma fasorial. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es pasar este fasor voltaje a, bueno, pasar esta fuente de alimentación a fasor voltaje. Para hacer eso, vamos a seguir la tablita que tenemos acá. Entonces, nótese que vamos a pasar esta fuente de voltaje a su forma fasorial. Únicamente ocupamos la amplitud y nótese que, bueno, en este caso el ángulo cita es cero, por lo que nos quedaría menos pi medios el ángulo. Entonces es bastante sencillo, nada más aplicar esa fórmula. Entonces nos quedaría V0, ángulo, segundo, se me hizo la, aquí está. Y el ángulo sería menos pi medios. Entonces este sería la fuente en forma fasorial. Ahora bien, ocupamos calcular el fasor corriente. Para calcular el fasor corriente, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a tomar todas estas impedancias y vamos a calcularlas y luego sumarlas. Disculpe, No, ajá. es que yo la clase pasada no asistí. ¿Usted podría volver a explicar lo de la fuente? eh, Aquí lo que estamos haciendo es siguiendo esta fórmula que tienen acá para pasar una función senoidal que está en el dominio del tiempo a su forma fasorial. Esto que tenemos acá es un número, es un fasor, que es básicamente un número complejo. Entonces, lo que hacemos es tomar esta fuente, esto que tenemos acá, la amplitud, y la ponemos como la amplitud del fasor. Y nótese que hacemos cita menos pi medios. Cita es cero para esta fuente de alimentación. Por lo que me quedaría menos pi medios. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es seguir esta fórmula, seguir esta tablita para poder pasar de una función senoidal a una función fasorial.
Ahora bien, en el caso del capacitor, tenemos esta expresión de acá. Así calculamos esa impedancia. Muy sencilla. Ahora vamos con la resistencia, que es simplemente R, como ya vimos. Y la otra sería igual a esta expresión que tenemos acá, mega LJ. A continuación, simplemente vamos a sumar las impedancias para obtener la impedancia equivalente. Entonces vamos a sumar estas impedancias para obtener la impedancia equivalente. Entonces, vamos a sumar las tres impedancias, un cálculo también muy sencillo. Entonces, esta sería la impedancia equivalente. Un cálculo muy sencillo. Y a continuación vamos a calcular el fasor corriente. Entonces, y el fasor corriente va a ser igual a el fasor voltaje entre el fasor impedancia. Estamos utilizando una versión generalizada de la ley de Ohm. En este caso Espérese un toque. sería esa expresión de acá, el fasor voltaje entre la impedancia equivalente. El siguiente paso sería venir y hacer este cálculo.
Y la impedancia equivalente es la suma de de todas estas impedancias. No tenemos valores numéricos en este ejercicio, entonces lo pueden dejar así. Nótese que lo que acabamos de calcular acá es el fasor corriente. Faltaría calcular el fasor voltaje sobre cada elemento pasivo. Para hacer ese cálculo, simplemente multiplican la corriente por cada una de las impedancias. De la misma forma que se aplica en circuitos en corriente directa. Entonces, por ejemplo, para calcular aquí el fasor voltaje en cada elemento, multiplican esta corriente por la respectiva impedancia de cada elemento, aplicando la ley de Ohm. Entonces, lo que hacen es tomar la corriente que acabamos de calcular y multiplicarla por la respectiva impedancia. De esa manera van a obtener el voltaje, el fasor voltaje de cada elemento pasivo. Entonces aquí tenemos el voltaje del capacitor. Aquí tendríamos esta fórmula, que es la fórmula de la corriente. En realidad iría por acá. Entonces es así como estaríamos calculando el fasor voltaje del capacitor. Aplican un procedimiento similar acá. En este caso sería I por R, donde la es igual a esta expresión de acá que ya calculamos en el apartado anterior. Y aquí van a hacer lo mismo. Multiplican la impedancia por la corriente, que es esta corriente que tenemos acá. Nótese que en este ejemplo no se toma, no se toman valores numéricos, simplemente se calculan se calcula todo a partir de las variables correspondientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, no, en mi parte está claro. Ok. Y nótese que tal vez se ve un poco largo y un poco complicado, pero en realidad no lo es tanto. Estamos trabajando con números complejos en forma polar y también en forma, bueno, aquí en forma más bien fasorial, en forma compleja, y aquí en forma rectangular. Esto nos llevaría al siguiente quiz. Este sería el quiz número 2. Lo que les aconsejo es que los apunten, tengan un cuadernito, lo apuntan en su cuaderno y eh, hacen los dos ejercicios. Son dos problemas, el problema uno y el problema 2. Entonces, voy a enviar ambos quizzes al, al WhatsApp y van a hacer ambos quizzes.
No se asusten si les va mal en los quizzes porque voy a hacer un quiz de reposición para todos. Entonces, tienen chance de mejorar la nota de los quizzes. Muchas gracias, profe. Sí, porque a mí en el quiz pasado, con ese asunto de los exponentes, miras que sí me fue mal. Sí, la nota promedio fue bastante baja. Entonces, son dos problemas, problema uno y Profe, problema dos. Ajá. en ese caso yo que no pude hacer quiz, no hay forma de reponerlo, igual con ese de repetición. Sí, esa es la idea también del quiz de reposición, que ustedes, si ese quiz que usted no hizo, tiene un cero. Entonces, puede reponer ese cero. Muchas gracias, profe. Profe, estos ejercicios, ok, los resolvemos y luego se los enviamos de en qué formato o cómo vamos a trabajar eso. Lo resuelven, les doy una hora para que lo resuelvan. Y voy a habilitar en el campus virtual para que lo suban. Le toman foto al documento eh, y lo suben al campus virtual. Si alguno por alguna razón no pudiera hacer este quiz, también, ¿verdad? Porque no sé si algunos estaban manejando, si no me equivoco, yo hago un quiz de reposición la siguiente semana. Profe, a mí me gustaría hacer una observación, no sé si me lo permite. Sí, claro. Eh, Vieras que, bueno, yo sé que nosotros ya perdimos una clase, ¿verdad? Creo que fue la semana antepasada. Usted Sí, creo que estaba, sí. se sentía mal. Pero vieras que, aprovechando el término, vieras que estamos un poco como desfasados, por así decirlo, con la materia que estamos viendo ahorita en los laboratorios. Por ejemplo, en el laboratorio ya estamos viendo lo que son circuitos mixtos. Se lo comento porque, digamos, yo entiendo que obviamente todo usted tiene su forma de trabajar y su programa y demás, pero hay algunas cosillas que ya nosotros ya manejamos tal vez un poco mejor, entonces por aquello, para que lo tome en cuenta, no sé si lo tenga Más presente. bien, sí, más bien estoy yendo un poco más lento, porque como les fue tan mal en el quiz anterior, Ujú. este, No, de hecho, es que de hecho sí, sí por ejemplo, hay cosas que sí, sí, usted enseña de forma diferente que el profe, entonces tal vez como estábamos acostumbrados al otro profe, ahí fue donde tal vez fallamos, pero sí, hay cosillas que nosotros sí ya manejamos por ahí tal vez un poco. Entonces, para que lo tome en cuenta y como tal vez equiparar un poco ya la materia con respecto al laboratorio, porque es que lo que me preocupa es que ahorita el profe Roy, creo que se llama, ahorita empieza tal vez a ver ya algunos teoremas y demás, y todavía nosotros aquí en la materia, y a veces suele suceder, hasta cuando el mismo profe da laboratorio, pero y por aquello, profe, que lo tenga sí, presente. sí, es que yo, de hecho, estoy yendo un poquito más lento porque me pareció que era al revés, más bien, que, que más bien estaba muy mal en esos temas, ¿verdad? Ok, Entonces, la precisión mía es diferente. está Vamos a bien. ver, vamos a ver cómo les va en este quiz, Ok, profe, ¿verdad? perfecto. Sí, si les va bien, eso Era significa nada más ahí la observación, sí, porque sí, si les va bien, yo creo que podemos ir más rápido, de hecho. está Ujú. bien, profe. Gracias. Profe, una consulta. Yo vengo conectándome porque venía manejando. Estoy totalmente perdido. No sé cómo qué estamos haciendo ahorita. Hay que hacer quiz. Ah, hay que hacer ese quiz, el quiz número 2, ¿verdad? Ajá. En su caso, si deseándolo también, les estoy dando la opción de que si no quieren hacerlo, la siguiente semana hay un quiz de reposición. Ok, sí, porque por lo que veo es un quiz de la materia que acaba de explicar, ¿verdad? No, en realidad no. Más o menos, porque en realidad la materia la vimos en la clase anterior, pero hoy la retomé otra vez. Ok, ok. Bueno, si yo la semana anterior no, bueno, yo le había comentado que no pude llegar a clases. Ujú. En la semana anterior también hubo un quiz. Ese quiz yo Correcto, también el quiz uno. podría también reponerlo con la reposición que va a hacer para la siguiente clase. Sí, le pone la nota más baja en realidad. Ok, ok, ok. Entonces, ok, y si hago este ahorita, lo subo que al campus virtual, me imagino. Sí, ahorita en un momento habilito, les doy, tienen hasta las 7:30 para entregarlo.
Ok, si fuera el Eh, caso que no logro hacerlo, digamos, tengo chance la otra semana de hacer uno de sustitución, ¿lo sí, entiendes? pero como el anterior no lo entregó, Ah, ok. entonces solo sustituye Solo uno. uno. Ok, Ujú. ok, perfecto. Gracias. Bueno, Solamente creo que ahí, bueno, la, en el problema dice